Voy a dar la segunda parte del estudio de Isaías. Yo espero que ustedes, apreciados hermanos, tomen nota. Busquen un cuaderno, si no lo tienen, consigan en qué anotar, y esto les va a servir para grabar la lección y también recordarla, repasarla, y ya que ustedes están dando clases, reflexiones, mensajes a la iglesia, yo quiero que tomen nota y puedan ustedes ir preparando algún mensaje. Podríamos tomar una serie de mensajes sobre Isaías en el mes de junio. Hay grandes mensajes aquí. Muy bien. Isaías, el profeta mesiánico. Iniciamos entonces con este estudio bíblico. La importancia de este profeta. Todos los profetas de Dios son importantes y fueron importantes. Sin embargo, algunos trascendieron más que otros. El profeta Isaías está dentro de esa lista selecta de profetas del Antiguo Testamento sobresalientes. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas por las cuales yo considero que Isaías es un profeta sobresaliente de esa lista corta de los grandes profetas de Israel. Primera razón. Entre los profetas de Israel, Isaías fue el que más escribió. Tenemos un libro que lleva su nombre. Un solo libro. Pero ¿cuántos capítulos tiene ese libro? 60. Cerca. 66 capítulos. 66 capítulos. Es el profeta que escribió un mayor volumen. Imagínense, 66 capítulos. Ahora nosotros, en el formato que tenemos de el libro por el papel, inventado muchos siglos después de Isaías, en la época de Isaías eran rollos de muchos metros de largo, y allí se escribía. El libro del profeta Isaías abarcaba varios rollos. Y entonces quiero narrarles este hecho trascendental sobre el libro del profeta Isaías. En 1948, este joven árabe, pastor de ovejas y de cabras, estaba pastoreando su rebaño cuando una de sus ovejas o cabras, no recuerdo cuál tipo de animal era, se le extravió, y entonces él fue a buscarla y había una cueva, y entonces él no quiso entrar a la cueva, así que tiró una piedra para ver si el animalito se asustaba y salía corriendo. Cuando la piedra cayó en esa cueva, él escuchó un sonido hueco como de que cerámica de barro se había quebrado. Él escuchó un sonido y fue y se descubrió los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Y dentro de los rollos del Mar Muerto se encontró los rollos completos del libro del profeta Isaías. Ese fue el descubrimiento del siglo. Y empezaron entonces los expertos a revisar y a comparar la escritura que ya se tenía en 1948 del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y se comparó con lo que
dicen esos rollos del libro del profeta Isaías encontrados en una de las cuevas de Qumran. Y el mensaje era exactamente el mismo. Ese es un dato importante para ustedes. Estoy dando entonces una introducción para que ustedes aumenten su bagaje informativo, aumenten sus conocimientos generales sobre la Biblia. Es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento general de los autores de la Biblia y de sus libros. Entonces, el libro del profeta Isaías es uno de los grandes libros por su extensión, 66 capítulos. Continúo. Segundo, Isaías fue uno de los profetas con más profecías mesiánicas a su favor. Por eso, apreciados hermanos, a Isaías se le conoce, se le da el título de el profeta mesiánico. ¿Sabían ustedes eso? Muchos profetas hablaron de la venida del Mesías. Sin embargo, el profeta Isaías en su libro registra 21, óigase bien, por lo menos 21 pasajes mesiánicos en el libro del profeta Isaías. Y hay capítulos, escúchese bien, capítulos enteros del libro del profeta Isaías que son capítulos mesiánicos. Capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 42, capítulo 52, 53, particularmente el capítulo 53. Entonces, se registran por lo menos 21 profecías mesiánicas en el libro del profeta Isaías. ¿Qué les parece? Me hago un alto aquí para escuchar alguna pregunta o algún comentario. En realidad es interesante porque eso, eso en realidad le da fortaleza a nuestra fe y a nuestras formas de poder defender la veracidad de la Biblia. El que Así se es. hayan encontrado manuscritos así y que históricamente se haya comprobado. Yo pienso incluso que aquellos que estudiaron esos manuscritos para descubrir si eran o no, no necesariamente eran cristianos. Y eso le da más veracidad, ¿no? De que hayan corroborado esas escrituras. Así es. Claro que sí. Nuestro hermano Luis Paz comparte en el chat. Es impresionante la cantidad de libros que escribió para la época. Es mucho. Así es. Continúo compartiendo con ustedes. Destacando la figura del profeta Isaías. La obra de Isaías muestra que era un gran poeta con estilo brillante, precisión, composición armoniosa e imágenes novedosas. Ese es el estilo de la obra de Isaías, el profeta mesiánico. Ahora, él vivió, y vean esta fecha, hermanos, es muy importante que ubiquemos en el contexto cronológico a este profeta. 700, entre el año 760 antes de Cristo al 695 antes de Cristo. El profeta Isaías. En la clase del domingo pasado yo les dije cuántos años más o menos duró el ministerio de Isaías. ¿Alguien recuerda ese dato? Creo, hermano, que usted mencionó que eran 5 décadas. 40 Cuatro años. décadas. Sí. 4 décadas. El rey Usías, que fue bajo el cual el año que murió el rey Usías, él tuvo la visión del Dios Santísimo. Ese rey duró 52 años. Fue un largo reinado. Isaías, su ministerio fueron de 4 décadas. Ahora, apreciados hermanos,
Cuando yo viví en Memphis, fui invitado por una escuela de predicadores que hay allá en Memphis para dar clases como profesor invitado, y se me asignó dar el estudio del libro del profeta Isaías a los estudiantes. Y fue una época que enriquecí mi conocimiento sobre el libro del profeta Isaías, y quiero admitir, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que preparar el material para dar la clase a estos estudiantes de Biblia me ayudó muchísimo y me reforzó la convicción que yo tengo de que la Biblia fue inspirada por Dios. El Espíritu Santo guió la mente de estos hombres. Cuando yo leí las profecías de Isaías, no hay ninguna otra explicación de cómo este hombre pudo haber tenido ese conocimiento. Y no es algo de chiripa, como se dice, no es que él tira al azar. Él habla con precisión. Por ejemplo, él habla de por lo menos 25 citas mesiánicas. Y eso es lo que yo voy a estudiar ahora con ustedes, sobre esas citas, esas profecías mesiánicas de Isaías. Tomen nota entonces, este hombre desarrolla su ministerio 7 siglos antes de Cristo, 700 años. 700 años, 760 al 695, casi que 800 años, podemos decir, antes de Cristo. Este es uno de los pasajes, más maravillosos que tenemos sobre Isaías, hermanos. Miren, la anterior. A ver, ¿quién tenía la mano levantada? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Una curiosidad, no sé si sale en la Sagrada Escritura. ¿Cómo se educó Isaías? Porque es evidente de que era un hombre educado, ¿no? De la época, era un hombre con vasto conocimiento. Él no utilizó a secretarios para que le escribieran. Él escribía directamente. Sí. Muy buena su pregunta. Eso era. Sí, no tenemos esa información sobre el profeta Isaías, si él tuvo algún secretario. En realidad, de estos hombres, lastimosamente, digo yo, en cierta manera, quisiéramos conocer más de estos hombres, porque son hombres de verdad que vivieron, que existieron, no son ficción, no son producto de la imaginación. Debemos creer que realmente hombres como Isaías de verdad vivieron aquí. Y pues muy poca información tenemos sobre ellos. Ok, entonces tenemos aquí nuestro hermano Luis Paz. Pregunta, ¿cuál era el idioma en que estaba escrito? El hebreo. El hebreo. El idioma arameo viene a entrar en el mundo judío cuando ellos llegan al exilio, justamente después del año 600, en el año 606, en el 596, por ahí, ellos son llevados a Babilonia y están allí 70 años. Ese tiempo en Babilonia transformó culturalmente al pueblo de Israel. Cuando ellos ya regresan del cautiverio, ellos vienen hablando el arameo.
hombres como Isaías hablaron el hebreo, el idioma de sus padres. Muy bien. Isaías 52:7. Este es uno de los versos, un lenguaje poético tremendo de Isaías. Qué hermoso son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, este es uno de los hermosos pasajes donde él exalta la figura del mensajero de Dios. Justamente es apropiado este pasaje bíblico que viene a caer en concordancia con el mensaje que este servidor compartió con todos ustedes y con la iglesia en la mañana de hoy acerca de nuestra responsabilidad de hacer discípulos, de hablar del evangelio. No podemos ser discípulos de Cristo, siguiendo a Cristo, siendo cambiados por Cristo, sin tener un compromiso con la misión de Cristo. Yo quiero hacer énfasis sobre esa responsabilidad que tenemos de compartir el evangelio, de hablar del evangelio. No podemos pasar por la vida cristiana sin hablarle a alguien de Cristo. Siempre habrá alguna oportunidad. Se abre una ventana, se abre una puerta. Hermanos, es importante, es importante. Hay circunstancias, simplemente tenemos que estar dispuestos y abiertos. Se abren oportunidades. Solo para darles una anécdota, en cierta ocasión yo iba en un taxi y eran las 12 del mediodía, la hora, el día en que se jugaba la lotería. Y el taxista empezó a lamentarse de que no había ganado la lotería. Y yo le escuché y de una manera, sin criticarlo, sin señalarlo, le compartí sobre mi esperanza en Cristo. Fue una oportunidad que se abrió. Él empezó a hablar. Entonces yo le respondí que en realidad nuestra esperanza está en las bendiciones que vienen de Dios a través de el trabajo personal, individual, para ganarnos la vida, el sustento, o recibir un regalo voluntario de parte de alguien. Y entonces siempre se abren oportunidades para compartir el evangelio. Tenemos que estar atentos. Muy bien. El profeta Isaías miró a través de los siglos y vio al Mesías venidero. De todos los grandes profetas hebreos, Isaías nos ha dado la descripción más completa de la historia, misión, títulos y características de Cristo. Noten esto: 4 aspectos de Jesucristo, 4 facetas, 4 perspectivas sobre Jesucristo. Eso es lo que voy a compartir con ustedes en los pasajes mesiánicos del libro de el profeta Isaías. ¿Estamos listos? Comenzamos con el aspecto histórico. Su nacimiento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí habla de que nacería de una virgen. Noten esto. Su descendencia y un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Capítulo 11, versículo 1. ¿Alguien recuerda quién era Isaí? Amén, hermano. El papá del rey David. Exacto. Exactamente. Entonces, miren, recuerden que Dios le hizo la promesa a David que de su descendencia siempre reinarían. Y Jesucristo es descendiente de David. Aquí tenemos 2 genealogías, 2 árboles genealógicos, en realidad uno, pero dos descripciones
sobre la genealogía de Cristo. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas nos presentan el árbol genealógico de Cristo. Él es descendiente de Isaí. Es hijo de David. Otro aspecto sería ungido por el Espíritu del Señor. Dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Tomen nota, dentro de los grandes capítulos mesiánicos del profeta Isaías, Isaías capítulo 11 está dentro de esa lista de capítulos mesiánicos. Ningún otro profeta en sus escritos habló más o tanto de Jesucristo, del Mesías, como lo hizo Isaías. Por eso a Isaías se le llama el profeta mesiánico. ¿Alguien quiere comentar? Levante la mano o escribe en el chat para darle la oportunidad. Misión de Cristo. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Gonzalo, perdona antes que Sí. continúes. Adelante. Amigo, cuando dice que reposará el Espíritu del Señor, cuando dice que el mismo Señor, ¿a quién se refiere? ¿A Dios o a Jesús? Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que en la narración de los evangelios repite y reitera la obra que hizo Jesucristo fue por el poder del Espíritu Santo? Recuerden que él habló de el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Precisamente dijo eso Jesucristo cuando sus enemigos le dijeron que él echaba fuera a los demonios por obra de Satanás. Y allí fue donde Jesucristo dijo que la obra que él hacía era por obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, recuerden ustedes que cuando él es bautizado, Jesús de Nazaret es bautizado, el Espíritu Santo al subir del agua dice, reposó en forma de paloma. Allí habla de la unción. Y dice allí, a partir de ahí dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. Y de allí de regreso del desierto por obra del Espíritu. Entonces hay una armonía en la obra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en armonía. Hay cosas que no entendemos y yo no quisiera adentrarme en detalles sobre la naturaleza de Cristo, el hombre, Jesús de Nazaret, que nació de una mujer, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nace naturaleza divina y naturaleza humana. El Hijo eterno de Dios nace de una mujer y se hace miembro de la raza humana y comparte nuestra naturaleza. Es un misterio, el misterio de Dios. Bien, hermanos, tenemos entonces aquí en Isaías capítulo 42, versículo 4, no se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra y las costas esperarán su ley. Ahora, quiero preguntar, ¿alguno de estos textos que he compartido hasta ahora, cuál le llama la atención a ustedes y para que, para como textos, para un mensaje, para un sermón? Aquí tenemos 7:14,
11.1, 11.2. El 11.4. El 11.4. De juez A justo. mí me gusta el 9.2. Ok. 9.2. Ok. Muy bien. El 9.2. El 9.2. Sí. Son hermosos pasajes bíblicos que hermanos, se prestan para desarrollarlos como mensajes textuales. Cualquiera de ellos son muy ricos en significado, en contenido, cada línea, y se desarrolla entonces un mensaje, una idea central. Es muy importante que tomemos nota y que hagamos ese reto de desarrollar. Yo no sé, me está gustando la idea. No tenía hasta este momento nada definido con respecto a la serie de sermones o de clases para el mes de junio, y que necesito trabajar en estos días para dejar listo ese plan. Y vamos a ver si bajo la dirección del Espíritu Santo podemos tomar una decisión y tomar una serie de mensajes, ya sea clases o reflexiones de los martes o sermones de los domingos. ¿Qué les parece, hermanos? Muy bien. Misión de Cristo, capítulo 42. A fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Fíjense, este texto fue el que Jesucristo leyó en la sinagoga, según lo dice el Evangelio de Marcos. Creo que está en el capítulo, en este instante no lo recuerdo muy bien, pero me parece que está en el capítulo 2, ¿será? Él entra y lee en la sinagoga, y dice, él entró y pasó al púlpito en día sábado y tomó el rollo del libro del profeta Isaías, dice así el pasaje bíblico, y el pasaje que leyó era ese: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para abrir los ojos de los ciegos y sacar de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ese es otro hermoso pasaje para un mensaje. Jesucristo en el Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Entonces, definitivamente, Jesucristo lleva nuestras cargas, sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades, cargó nuestros pecados en la cruz. Isaías 53 se le llama el Evangelio en miniatura, hermanos. Isaías capítulo 53. Los estudiosos le han dado ese nombre a Isaías 53, el Evangelio en miniatura, porque allí describe los sufrimientos del siervo de Dios de una manera increíble. Cómo Isaías vio, hermanos. Yo quiero que estemos claros con respecto a el mensaje profético. Estos hombres de verdad vieron, no fue una idea que escucharon o no fueron palabras que oyeron y que las escribieron. Ellos de verdad tuvieron esa visión que el Espíritu Santo les dio, esa capacidad de ver con claridad estos eventos. Así es como yo quiero que entiendan la profecía. La profecía eran eventos, visiones, revelaciones que el Espíritu Santo le dio a estos hombres. ¿Cómo pudo haber latido profundamente el corazón de Isaías cuando tuvo esta visión de el Mesías muriendo en la cruz? Y todo lo que sufre y todo lo que describe en Isaías 53 de los sufrimientos del siervo, eso fue algo terrible.
Hermanos, miren, se nota en la forma en que lo habla, como si él estuviera ahí. sí. Así uno puede comparar este texto con Pablo, Ujú. que Pablo habla con esa misma pasión como Ujú. si él hubiera estado en ese momento. Sí, fíjense, hay pasajes proféticos donde cuando el profeta terminaba de recibir la visión, quedaba exhausto. Así lo dice la escritura, quedaban sin fuerzas. Era una experiencia que quizás nosotros apenas tenemos una leve imagen, un destello, un reflejo quizás pálido de cómo era ese momento en que estos hombres recibían el mensaje. Ellos lo veían con claridad. Misión de Cristo. Otra vez del Salmo de Isaías 53, citamos estos tres pasajes proféticos. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. ¿Se acuerdan de la pasión de Cristo de Mel Gibson? Jesús en su espalda, su carne viva por los latigazos, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Otra vez, cargando nuestros pecados, todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense ustedes esto, cargando el pecado de la humanidad en la cruz. Y luego tenemos Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Él intercedió por los transgresores. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. La primera palabra de las 7 palabras que pronuncia Jesucristo. 7 palabras desde la cruz. La primera palabra fue de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Intercedió por los transgresores. Títulos de Cristo. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Y luego Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos que se le otorgan al Mesías. Esto es interesante. Y este es uno de los grandes versículos propios, apropiados para mensajes evangelísticos o mensajes sobre Jesucristo. Títulos de Cristo. Isaías 32, ese es otro de los grandes capítulos mesiánicos de Isaías. He aquí que un rey reinará según la justicia y los magistrados gobernarán según el derecho. El siervo, porque ese es el capítulo 42, el siervo, así le llaman a ese capítulo de Isaías. El hermano Wilmer entonces nos comenta, Lucas 4:18 es la cita que hace referencia a Isaías 42:7. Gracias, hermano. Lucas 4:27. Él leyó ese pasaje y se sentó, dice la escritura. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. La justicia, el perdón de Dios
al pecador. Luego Isaías 53, brazo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y continúa el profeta, ¿verdad? Diciendo del aspecto del Mesías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, que Jesucristo no tenía un aspecto físico que resaltara. Era su corazón y su vida lo que resaltó. Él pudo haber pasado a nuestro lado y no lo hubiéramos reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego entonces Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Me ha ungido el Señor y me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Otro de los grandes pasajes mesiánicos en Isaías. Salvador poderoso, Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Características de Cristo en el libro del profeta Isaías. Resplandor, Isaías 42:6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Jesús está allí en Isaías 42:6. Y luego dice el 11:2, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y luego habla de Isaías 11:3, discernimiento espiritual, y le haré entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La palabra de Dios en labios de el profeta, de el Mesías. Seguimos entonces analizando últimos pasajes mesiánicos en el libro de Isaías. Su fidelidad. Isaías 11:5. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Mansedumbre, uno de los pasajes que a mí me encanta, Isaías 42. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. Y el 3, me encanta este, compasivo. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad, traerá justicia. Hermanos, quiero decirles que cuando yo era estudiante de Biblia, el profesor que nos dio esta materia, Isaías, hermanos, nos puso a memorizar todos estos grandes capítulos mesiánicos. Isaías 42 era algo que teníamos, hermanos, se me ha olvidado la mayor parte, no todo, pero se me ha olvidado el contenido de muchos de estos entero, completo, pero aún conservo. Está allí en mi cerebro todavía esta información. Y este pasaje, Isaías 42:3, hermanos, es uno de los pasajes que me tocó muchísimo, me impactó cuando yo era estudiante de Biblia. Este texto, ¿de qué habla, hermanos? No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Allí habla de que el Señor tendría compasión con el pecador. Caña cascada
y mecha que se está extinguiendo habla de aquellos que por el pecado son débiles, están controlados por el pecado, no tienen fuerzas para salir del pecado. Y viene nuestro Señor y nuestro Maestro con compasión. Esa es una de las grandes lecciones que aprendemos de Jesucristo. Compasivo. Llegan con la mujer encontrada en el acto de adulterio. Aquí a esta mujer la encontramos en el acto de adulterio y la ley dice que debe morir a pedradas. ¿Qué dices tú? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se fueron yendo hasta quedar solo la mujer y Jesús. Jesús levanta su mirada y la busca y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusa? No, Señor, ninguno. Yo tampoco. ¿Y saben qué? Él era el único que podía condenarla, porque él era el único sin pecado. Y el que era sin pecado le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Compasión por el pecador, compasión por el que falla, el que comete error, el que cae. Es algo que necesitamos en la iglesia, hermanos, ser compasivos. Y luego entonces habla de la perseverancia. Isaías 42:4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. 4 pasajes más para finalizar esta lección. Sufrimiento vicario. Noten esto. En teología sistemática, cuando estudiamos teología sistemática, se habla de la obra vicaria de Cristo. Lo que significa es, Él muere en nuestro lugar. Eso es lo que significa. Sufrimiento vicario significa Él recibiendo el castigo divino por nosotros. Isaías 52:14, de la manera que muchos se asombraron de Él, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Él vio, el profeta vio a este Jesús molido por nuestros pecados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Tenemos entonces aquí su humildad, Isaías 53:7. Sin pecado, Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Sin pecado. Entonces dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Él muere en medio de 2 malhechores, pero él es enterrado en la tumba de un rico. ¿Eso cómo pudo haberlo previsto alguien, hermanos? No hay manera de que alguien puede de chiripa pegar una, pero tantos pasajes proféticos acertados, cumplidos a cabalidad en un individuo, en Jesús, Jesús de Nazaret. Tantos detalles sobre su vida, lugar de nacimiento, cómo nacería, cómo sería su personalidad, cómo trataría a la gente, cómo moriría. Tantos detalles. No hay manera de saberlo, solamente por revelación de Dios. Y es interesante esto cuando uno se pone a ver, porque unos podrían argumentar que quizás fue a la inversa, que Jesús quiso acomodarse él a estos pasajes, pero un hombre es incapaz de mantener en su mente tantas cosas para
hacer todo exacto. Exacto. Y hay cosas que él no podía controlar. Con quiénes se iba a crucificar y dónde iba a ser enterrado. Exacto. Son cosas que él no podía determinar. Son el lugar donde iba a nacer. Nacería de una virgen. ¿Cómo él iba a determinar eso?